¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que pensabas que no había salida? Un conflicto que parece imposible de ganar. ¿Y si te dijera que un individuo, con valentía y perspicacia, cambió el destino de toda una nación con una simple espada? Hoy vamos a hablar de Ehud, guardián de las Escrituras, un juez de Israel que desafió las expectativas y rescató audazmente a su pueblo de un poderoso tirano. Ehud era un tipo normal con un propósito extraordinario. Dios seleccionó a Ehud para ser un instrumento de rescate en una crisis en la que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por un gobernante despótico. El rey Eglón de Moab, un tirano brutal que había gobernado Israel durante 18 años, estaba causando dolor al pueblo. La situación era desesperada. Israel no tenía paz, ni esperanza, ni poder de combate. Sin embargo, fue precisamente en este escenario en el que Dios apareció y trajo la libertad a través de un hombre que carecía de muchas cualificaciones. Hoy exploraremos el relato de Ehud, el juez que superó la persecución no solo con fuerza, sino también con valentía, astucia y, lo que es más importante, una fe inquebrantable en Dios. Ehud no era el típico héroe. Aunque no tenía el mejor ejército ni el mejor plan, estaba seguro de que ningún opresor era demasiado poderoso cuando Dios estaba de su lado. Es fundamental comprender el contexto histórico de la vida de Ehud antes de profundizar en los detalles de su valentía y el plan celestial que llevó a cabo. La liberación parecía lejana, y la situación del pueblo de Israel era difícil. Pero podemos aprender de la experiencia de Ehud que Dios a menudo utiliza medios sorprendentes para lograr sus objetivos. Debemos retroceder un poco en el tiempo para comprender la difícil situación en la que se encontraba Israel y poder apreciar la importancia de la hazaña de Ehud. Israel atravesó un periodo de inestabilidad y apostasía tras la muerte de Josué. Cuando el pueblo de Dios empezó a desobedecer los mandatos del Señor, cayó con frecuencia en las garras de sus adversarios. Esto es precisamente lo que ocurrió durante la era de Ehud. El reino de Moab, un enemigo formidable, subyugó al pueblo de Israel, espiritualmente más débil. Eglón, el gobernante de Moab, un vecino israelita situado al este del río Jordán, era particularmente despiadado. Con mano de hierro, mantenía obediente a la población y cobraba altos impuestos a Israel. Los israelitas pidieron ayuda a Dios porque la situación era intolerable. Han soportado esta carga durante 18 años sin comprender cómo liberarse. La persecución parece no tener fin a la vista. En este sentido, Dios nombró jueces, hombres y mujeres, para liberar a Israel de sus captores. Según el libro de los jueces, los deberes de un juez incluían alejar al pueblo del pecado y volver a la obediencia a Dios, así como servir de líder militar y espiritual. El Señor mismo otorgaba a los jueces su autoridad, y Dios mismo los seleccionaba. Sin embargo, a diferencia de un monarca, el gobierno del juez era temporal. Fue criado como salvador temporal para guiar al pueblo al triunfo en tiempos difíciles. Como resultado, Ehud no era solo un comandante militar, sino también un mentor espiritual que tenía las agallas para seguir la voluntad de Dios sin cuestionarla. Ehud es un ejemplo distintivo e intrigante entre los jueces de Israel. Carecía de un ejército de élite y no era un líder militar fuerte. Una característica interesante e importante es que Ehud era zurdo. Ser zurdo se consideraba inusual en aquella época, algo fuera de lo común, incluso un poco extraño. Pero según el designio de Dios, esta cualidad de Ehud era crucial para el propósito que tenía para él. Ehud fue elegido para esta misión de liberación no porque fuera un guerrero convencional, sino porque tenía algo más significativo: obediencia y fe en Dios. Ehud no se aferró a las dificultades ni a la falta de recursos. Se aventuró a luchar contra el fuerte rey Eglón con una simple espada y puso su fe en el Señor. Lo que presenciamos fue a un tipo normal con un plan audaz y una firme creencia en Dios. Este periodo concreto de la historia de Israel es representativo de un patrón que vuelve a aparecer a lo largo del libro de los jueces. El pueblo de Dios desobedeció y fue perseguido por sus enemigos, entonces pidieron ayuda a Dios, y Dios envió un juez para salvarlos. Este ciclo se repitió varias veces, pero Ehud fue único en el sentido de que demostró que la intervención divina y la acción obediente de un siervo devoto eran más importantes para la salvación de Israel que los ejércitos masivos o los brillantes planes humanos. A la luz de esta opresiva circunstancia, examinemos cómo Ehud, un hombre aparentemente sin pretensiones, desafió a Eglón, el rey de Moab, y cómo, con la ayuda de Dios, llevó a cabo un plan que alteraría el curso de la historia de Israel. Lo más asombroso es que no empleó tácticas ni tropas sofisticadas. Ehud empleó valentía, inteligencia y fe, cualidades que Dios puede otorgar a cualquiera de nosotros.
Los israelitas finalmente pidieron ayuda después de 18 años de tiranía, y Dios, como de costumbre, los escuchó. La liberación, sin embargo, no ocurriría de la manera convencional. Un hombre ordinario llamado Ehud sería levantado por el Señor con una idea audaz. Ehud confiaría únicamente en su fortaleza inquebrantable y una espada, en lugar de un ejército masivo. Era consciente de que enfrentarse al rey Eglón requería algo más que destreza física, también necesitaba un plan. La situación era calamitosa, y muchos podrían haber creído que la opresión nunca se detendría. Sin embargo, Od fue lo suficientemente sabio como para ver que con Dios, lo imposible era posible. Su estrategia fue un claro ejemplo de cómo le impulsaba la fe, no la fuerza. Empleó una estrategia más astuta, un plan disfrazado de amistad, porque se dio cuenta de que no podía enfrentarse a Eglón cara a cara en el campo de batalla. A primera vista, parecía un simple gesto de respeto, pero Od llevó un regalo a Eglón que un rey apreciaría. Sin embargo, esto no era más que el comienzo de un astuto plan. Eglón, que confiaba en Od y creía en su sinceridad, ordenó a todos que salieran de la habitación después de que Od le diera el regalo y le explicó astutamente que tenía un mensaje oculto para el rey, algo personal y significativo. Cuando Ehud se quedó a solas con el rey, dejó claro su verdadero propósito, asesinar al opresor de Israel. Ehud aprovechó la circunstancia y sacó una espada de doble filo, más corta pero más afilada, que llevaba oculta bajo el manto. Utilizándola con precisión, la clavó en el vientre del rey hasta que incluso la hoja se desvaneció en la carne del rey. El rey sufrió una herida mortal, pero lo más asombroso es que Ehud no huyó de inmediato. Se tomó su tiempo. Antes de fallecer, Eglón estaba tan obeso que la espada había desaparecido de su cuerpo, lo que dio tiempo a Ehud para salir de la cámara y asegurar la puerta. Sabiendo que no podría ser apresado, empleó la prudencia y la paciencia para retrasar el descubrimiento del rey. Ehud llevó a cabo el plan y consiguió escapar, pero continuó. Era consciente de que una verdadera emancipación requeriría una rápida movilización de los israelitas. Y así lo hizo. Organizó a los israelitas y condujo un ejército considerable a Moab, donde derrotaron al ejército contrario y dieron a Israel una victoria asombrosa. Ehud destacó por su valor y su fe en Dios, no por su destreza física ni por la cantidad de tropas que comandaba, como cabría esperar de un héroe de batalla clásico. Empleó la astucia y la estrategia para enfrentarse a un duro gobernante, creyendo que su acción tendría éxito si era la voluntad de Dios. Y así fue. Podemos aprender mucho de esta historia sobre cómo Dios puede llevar a cabo sus planes con los materiales más básicos y las circunstancias más desafiantes. Ehud era un hombre que estaba dispuesto a obedecer a Dios, tenía una fe inquebrantable y un valor que resistía incluso el miedo más intenso. No era un soldado excepcional. Nos demuestra que, con frecuencia, el secreto del éxito no reside en nuestras proezas físicas ni en nuestra riqueza, sino en nuestra fe en Dios y en el discernimiento que Él nos otorga. Después de comprender la audacia y el plan de Ehud, consideremos las verdades espirituales que este relato puede enseñarnos. ¿Cómo podemos enfrentarnos a los Eglón que surgen en nuestras vidas y utilizar la fe, la valentía y la sabiduría de Ehud? Las siguientes reflexiones nos lo dirán. El relato de Ehud nos hace considerar la importancia de la valentía en nuestras propias vidas, sobre todo ante circunstancias aparentemente insuperables. Ehud no fue convocado a un conflicto tradicional ni a un ejército considerable. Ante un adversario desagradable e invencible a los ojos de la opinión pública, se esperaba de él que mostrara valentía. Pero adquirió el valor para actuar poniendo su fe en Dios. Y su confianza en un Dios capaz de hacer lo aparentemente imposible le dio esa valentía, no su propio poder. Ya sea en el trabajo, en las relaciones o incluso en nuestras cuestiones espirituales, a menudo nos encontramos con obstáculos en nuestra vida que parecen insuperables. Según el relato de Ehud, el miedo es una emoción normal, pero la auténtica valentía surge cuando nos comprometemos totalmente con el plan de Dios y tenemos fe en que Él nos proporcionará la fuerza que necesitamos para completar la tarea. Como en el caso de Ehud, Dios estará con nosotros si tenemos el valor de dar el primer paso, aunque no dispongamos de todos los recursos ni de todas las respuestas. Aprendemos de Ehud que el uso de la fuerza no siempre es necesario para triunfar. A veces la planificación y la inteligencia conducen al éxito. La estrategia de Ehud fue el engaño en lugar de la confrontación directa con Eglón. Sabiendo que su operación tendría más éxito si se ejecutaba con astucia, penetró con astucia. No se basó solo en su poderoso brazo, sino también en su conocimiento de la situación y en la acción apropiada. Esta es una lección importante en el mundo moderno.
Debemos buscar la sabiduría de Dios para elegir el mejor curso de acción cuando nos enfrentamos a desafíos, en lugar de responder por impulso. Dios nos da sabiduría, que nos permite comportarnos con sensatez, ver más allá de lo aparente y emitir juicios más sabios. Incluso cuando los caminos parecen torcidos, el verdadero conocimiento nos permite reconocer lo que Dios quiere que logremos. Al igual que Ehud, con frecuencia necesitamos actuar estratégicamente y confiar en que Dios nos guiará. La fe total de Ehud en Dios es una de las cosas más importantes que podemos aprender de él. A pesar de saber que el rey Eglón era un enemigo poderoso, Ehud no vaciló. Tenía fe en que Dios lo guiaría, le daría fuerzas y lograría el triunfo. Dios usó a Ehud como herramienta para enfrentarse al rey, no a Ehud mismo. Esto nos hace considerar cuánto confiamos en Dios. A menudo nos sentimos débiles o incompetentes en los momentos difíciles, pero es en estas situaciones cuando Dios se muestra como nuestra fuerza y nuestro refugio. Como Ehud, debemos tener fe en que cuando Dios nos llama a una tarea, nos proporciona todo lo que necesitamos para completarla, incluyendo la valentía y el plan necesarios. Somos fortalecidos por el poder de Dios que actúa a través de nosotros, no por nuestra propia fuerza o sabiduría. En ocasiones, Dios cambia el curso de la vida de muchas personas con las acciones más básicas y aparentemente intrascendentes. Ehud no tenía un ejército considerable a su lado, y la espada que blandía no era un arma formidable. Sin embargo, estaba dispuesto a servir a Dios. La clave de la liberación de Israel fue su sencillo acto de ocultar la espada bajo su manto y blandirla en el momento oportuno. Esto nos muestra que los actos modestos de confianza conducen con frecuencia a grandes cambios. Cuando nos ponemos en manos de Dios, Él puede utilizar nuestros recursos para grandes cosas, independientemente de lo sencillas o restringidas que sean. Pequeños actos de obediencia a Dios y de fe en nuestra vida diaria pueden iniciar grandes cambios tanto en nosotros mismos como en el mundo que nos rodea. Tal vez Dios nos proporcione una salida en una circunstancia difícil mediante el simple acto de rezar, perdonar o dar un salto de fe. Los eglón de la vida son esos problemas, transgresiones o circunstancias que a todos nos parecen insuperables. Las adicciones, los problemas emocionales, las cuestiones financieras o incluso las disputas espirituales pueden ser algunos de ellos. Al igual que el rey de Moab, Eglón representa todo aquello que pretende subyugarnos y controlarnos. Sin embargo, como se ve en el relato de Ehud, Dios puede liberarnos de estas restricciones mediante una intervención sobrenatural en lugar de nuestro propio poder. Como guardianes de las Escrituras, debemos darnos cuenta de que, por Jesucristo, el Señor ya ha vencido al mayor Eglón de la historia, el pecado y la muerte. Jesús nos ha liberado de las ataduras del pecado, igual que Ehud liberó a Israel. Pero para experimentar los triunfos que Dios ha planeado para nosotros, debemos estar preparados para confiar en Él y seguir sus instrucciones, como hizo Ehud. Debemos tener presente que Jesucristo obtuvo la victoria en la cruz, y que podemos vivir este hecho en nuestra vida cotidiana si tenemos fe. Más que una historia de valor y triunfo militar, la narración de Ehud nos enseña a tener confianza, conocimiento y confianza en Dios. Todos debemos ser Ehud en nuestras propias vidas, dispuestos a afrontar los obstáculos con valentía, sabiduría y, lo que es más importante, confianza en Dios. Dios puede lograr cosas maravillosas incluso a través de las circunstancias más inusuales cuando nos rendimos a Él. Como administradores de las Escrituras, debemos dar ejemplo de valentía y seguridad en nosotros mismos, sin olvidar nunca que nada es imposible cuando Dios está de nuestro lado. Y nosotros también podemos ser agentes de cambio en el mundo, igual que Ehud entregó la salvación a Israel. ¿Cuál es el eglón que tenéis que conquistar hoy, guardianes de las Escrituras? ¿Cómo podemos utilizar la valentía y la perspicacia de Ehud en nuestras propias vidas? Escribe tus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Únete a este camino de fe, valentía y transformación si aún no eres guardián. Nos vemos en el próximo vídeo.